Quiero invitarlos ahora a tomar las escrituras para comenzar nuestro mensaje, esperando que esto sea una tremenda bendición para todos ustedes. Les invito a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 22 hasta el 36. Y leemos así: varones israelitas, oíd estas palabras. Es un nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros lo sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido o detenido por la muerte. Oh, qué maravilloso es eso. Amén. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. No dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Amén. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hechos capítulo 4, el verso 33, dice así: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era con todos ellos. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias. Qué hermoso es leer las Escrituras, entendiéndolas y entrando en el espíritu en la cual ella fue inspirada. Si pueden notar, la escritura que acabamos de leer, cuando usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿quién iba a pensar que el hombre que está predicando, hablando en ese momento, era Pedro? Unos días atrás, ¿cuántos días atrás? Unos 50 días atrás. Este hombre había negado al Señor. Era un hombre tosco, un hombre de un testimonio como cualquier pescador. Ustedes saben cómo son. Y él, aparte que negó al Señor, era un hombre impetuoso y muchas cosas le acompañaban a él en su vida. Pero qué maravilloso con lo que acabamos de leer. Este es un hombre completamente cambiado. Amén. Un hombre con un verso claro y preciso, una inspiración de las Escrituras. No me digan que Pedro se sentó a leer su sermón. No, la gente estaba diciendo: están borrachos, están borrachos. Y Pedro se levantó y dijo: nosotros no estamos borrachos. Lo que está sucediendo fue lo que el profeta Joel había hablado, que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda la carne. Así que era otro Pedro. Amén. Era otro personaje. Eso es lo grandioso que sucedió en uno de ellos, en cientos de ellos, en miles de ellos, en millones de ellos. Sí, Señor. Dios nos ayude esta mañana. Amén. Mi tema para ustedes se titula El testimonio después de la resurrección. Acabamos el domingo pasado de hablarles a ustedes sobre la resurrección de nuestro Señor, la victoria que selló su resurrección. Y esta mañana quiero como seguir en esa misma línea, el testimonio después de la resurrección. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo ese poder? ¿Cómo ellos empezaron a ver lo que había sucedido
y empezaron a ellos a predicar. Comenzaron ellos a exponer lo que había pasado con ellos y lo que ellos habían acabado de ver. Un poquito más adelante, en una de las escrituras de la Biblia, Juan es el que dice: nosotros estuvimos con él, nosotros palpamos al verbo de vida, nosotros estuvimos en cuanto a esa vida que se manifestó. Mire qué testimonio esta gente tuvieron. Así que entonces nosotros hablaremos lo que siguió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, al leer este libro de los Hechos, quiero aclarar que estos no son los hechos de los apóstoles. Estos son los hechos de Cristo a través de ellos, a través del hombre, a través de la iglesia. Solamente, hermanos y hermanas que empiezan a escucharme, solamente habían pasado 50 días de su resurrección. Y 50 días, cuando pasan los 50 días y cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sucedió algo extraordinario, que se necesita mucho vocabulario, se necesita mucha inspiración, se necesita mucha gracia para decir, para narrar todo lo que aconteció. Cambió la historia del mundo. Sí. Recuerden que yo le dije a ustedes la semana pasada, hay un antes y un después de la muerte y resurrección de Cristo. Todo cambió. El mundo no se dio cuenta, la gente no se dio cuenta, pero todo había cambiado de allí en adelante. Así que solamente habían pasado 50 días. Y después de los 50 días que cae el Espíritu Santo, y Pedro comienza a testificar, y el poder que había levantado a Cristo de los muertos se manifiesta a través de ellos, toda Jerusalén se había encendido por el poder de Dios y la predicación del Evangelio de estos hombres que 50 días atrás eran nada, pero ahora 50 días después eran los heraldos, eran los voceros, eran los predicadores, eran la voz de Dios para ese día. ¿Cuántos creen esto? Amén. Oh, yo me siento inspirado. Amén. Apenas estoy empezando ya se estremece mi corazón y mi alma y todo mi ser. Pensar que todo esto, hermanos, son nuestras raíces. Todo esto es nuestro origen. Oh, qué triste y qué lástima cuando vemos a la clase de gente o a la gente llamada religiosa. No tienen experiencia con Dios, no tienen nada que decir de Dios. Van a la iglesia por ir a la iglesia, recitan un verso, sean protestantes o católicos o quien sea. ¡Qué triste es eso! Oh, han pasado por alto cuáles fueron nuestras raíces, nuestros orígenes en el Evangelio, en la verdad de Dios. Así que Jerusalén se había encendido por el poder de Dios y la predicación del Evangelio. Había empezado algo asombroso, había empezado algo indetenible, que nadie jamás pudo detener, jamás podrán detenerlo, porque hasta el día de hoy esto está muy vigente. Todo comenzó con un sencillo hombre, con un hombre humilde y sencillo, un hombre que nunca levantó su voz, un hombre que nunca participó de alborotos, nunca reclamó fama. Él dijo: yo nunca busco la gloria mía, la gloria de los hombres, yo estoy buscando la gloria del Padre que me envió. Amén. Así que él era un hombre humilde y sencillo. Ustedes recuerdan que Jesús hacía milagros y milagros y milagros. Y déjenme decirle esta expresión: Jesús salía por la puerta de atrás. Amén. Hoy los evangelistas y los hombres que tienen ciertos dones, levantan las manos y todo el mundo los aplaude y la gloria es para ellos. Pero este maestro, este hombre grande entre los grandes, era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Así que todo comenzó con este hombre muy sencillo, un hombre humilde, y luego continuó con unos creyentes convertidos, cambiados, transformados, nuevas criaturas. Y siempre nos preguntamos: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó para que estos hombres pudieran levantarse en el poder de la resurrección de Cristo y que nada podía detener lo que estaba aconteciendo? No pierdan ustedes de vista lo que estoy diciendo. Dios había levantado al Cristo en el tiempo del imperio más grande sobre la tierra.
Dios había levantado estos hombres en medio de la incredulidad mayor y más grande, en medio de una incredulidad total, que aún nuestro Señor, en el lugar de su nacimiento, no pudo hacer mucho por causa de la incredulidad de la gente. Así que no pasen por alto que todo esto aconteció en las puertas, en las narices del imperio más grande, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, cuando comenzó a escuchar que estas cosas estaban aconteciendo, el Imperio Romano tomó cartas en el asunto y se unió con los sacerdotes, con los religiosos de su día. Y los sacerdotes entregaron al Cordero, entregaron al Mesías en las manos de estos inicuos. Los romanos llevaron a cabo su muerte, pero fueron los judíos que intelectualmente, los actores que lo llevaron para que lo mataran a él. Era un imperio terrible. Y lo que estaba empezando a suceder era un grupito de hombres, un puñado de hombres, que hasta su lenguaje cambió. La gente decía, estos hombres estuvieron con Jesús, porque hablaban como nuestro Señor. Y todo había cambiado. Y ellos comenzaron a ver estos hombres, no eran cobardes, hasta sus lenguas cambiaron, hasta el arrojo que no tenían antes, ahora era parte de su vida, ahora eran valientes, no eran más cobardes, ahora eran valientes, ahora eran arrojados, ahora no le tenían miedo a nada. Había nacido el movimiento espiritual jamás nunca visto. Amén. Un movimiento que comenzó como en la sombra, comenzó allá atrás con un hombrecito en las calles de Galilea, de Nazaret, en Jerusalén, un hombrecito que no reclamó gloria para él. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él era lo que había sido profetizado por los profetas. Y todo comenzó en ese tiempo tan extraordinario. Cuando él estuvo aquí en la tierra, se escuchó de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y los griegos, que eran, usted sabe, muy versados en conocer cosas y señales y maravillas, vinieron para ver este hombrecito. Y le dijeron a los discípulos que ellos querían, que queremos ver a Jesús. Y cuando los llevan a Jesús, eso está en el libro de San Juan capítulo 12, el verso 23 y el verso 24. San Juan capítulo 12 dice, cuando los discípulos le están diciendo, Señor, hay unos griegos que quieren verte. Y Jesús dice esta palabra, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muere, mucho fruto lleva. En ese momento él estaba profetizando, él estaba confesando su muerte, anunciando su muerte. Era el grano de trigo original, la semilla, la simiente original, real de Abraham. Él fue lo que los profetas vieron. Él fue del cual Abraham vio. Él fue todo aquello que los profetas habían anunciado. Así que él era el grano de trigo original. Amén. La simiente de Dios original. La simiente real del real hijo de la simiente real de Abraham. Amén. Así que él estaba allí y él murió. Y cuando él muere y se levanta de los muertos, empezamos a ver que si él moría y resucitaba, mucho fruto llevaba. Y aquí estaba Pedro. Dios mío, qué maravilloso en todo esto. Vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Felipe, vemos a Esteban. Jesús le había dicho a ellos antes, unos días antes, le dijo, ustedes serán testigos míos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta el último de la tierra. Entonces Dios dijo que tendría testigos que llevarían a cabo estas noticias y harían las cosas exactamente igual como fueron hechas en el comienzo. Así que repito esto, había empezado algo asombroso. Había empezado algo indetenible que nadie jamás pudo detener hasta el día de hoy. Y todo comenzó con un hombrecito, como dije, y unos creyentes que eran unas cosas extrañas, unos 50 días atrás, y 50 días después eran creyentes convertidos completamente diferentes. Así que esto que estamos narrando en esta mañana, lo vemos en el libro de los Hechos de Cristo en la iglesia.
es la continuación de lo que siguió después de la resurrección. Es lo que sería la iglesia. Es lo que sería de allí en adelante todo hijo de Dios que viniera a Dios y fuera bautizado con ese mismo poder. Así que lo que vemos son las obras de Cristo en la iglesia. Jesús había dicho previamente a los discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Cuando dice que más obras haríamos, era porque éramos muchos que llevaríamos a cabo esta obra. Acabamos de leer en Hechos el capítulo 4, el verso 33, donde dice que el poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor Jesús con gran poder y gran gracia delante de todos ellos. Así que todo esto que estaba aconteciendo en esos 50 días después, era Dios teniendo testigos y dando testimonio de lo que hizo la resurrección, de lo que había acontecido en aquel entonces, de lo que había pasado unos días previos, y ahora ellos estaban testificando de que todo eso era verdad. Ustedes saben que hubo un gran silencio cuando nuestro Señor muere y resucita y se revela solamente a los escogidos, a los que habían andado con Él. Y cuando van al aposento alto, habían como 500 personas que estaban siguiendo estos pensamientos y esta resurrección de nuestro Señor. Así que cuando ellos se reúnen en el aposento alto y en el día de Pentecostés, empezaron a suceder estas cosas. Como dije hace unos minutos, el imperio romano era lo que existía en aquel entonces. Y estos hombres, este puñado de hombres, no se estaban enfrentando solamente a la crueldad, al resentimiento, al rencor, a la amargura, a la incredulidad, a la ceguera espiritual de los judíos, de los sacerdotes. Se estaban enfrentando ahora a un tremendo imperio. Si esto se cuenta, esto es casi imposible que pudiera llevarse a cabo hasta el día de hoy. Estos hombres, en ese entonces, ellos fueron perseguidos y solamente abrían su boca y decían que creían en Cristo y ya los mataban. Amén. Solamente con decir y confesar a Cristo eran reos de muerte. Y todos ellos confesaban al Señor con alegría y gran gozo. Amén. Cuando usted lee la Biblia, en esos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, en el libro de los Hechos, es una historia interminable. Es una historia asombrosa, que uno de los hombres, los más dotados y versados en las Escrituras, dijo: mire, no nos metamos con esta gente, porque no sea que si esto es de Dios, estemos luchando contra Dios. Amén. Si esto no es de Dios, esto se apaga pronto. Pero si esto es de Dios, ¿quién lo podrá pagar? Esto fue Gamaliel que dijo eso. Ya ustedes conocen la historia de cómo el imperio romano, hermano, se enfureció. Hasta Saulo de Tarso, en cierta forma, fue un estandarte para ellos. Era muerte, era muerte, era muerte, era muerte. La historia de la martirología nos enseña que fueron llevados al Coliseo romano, fueron execrados, fueron quemados, fueron comidos por las fieras. Se pensaba que al acabar con esta estirpe, esta simiente de sangre pura allá en la edad temprana, ellos, tanto los romanos como los judíos, dijeron: esto se acaba. Ya no existe esto más, esto se acaba. Pensaron que iban a derrotarlo. Nunca se imaginaron que con la muerte y resurrección de Jesús empezaba un nuevo mundo y una nueva raza. Sí, Señor. Una nueva raza. Era Dios en persona ahora, caminando en dos pies, hablando a través de una boca, mirando a través de dos ojos, haciendo milagros a través de unas manos. Eran los discípulos, eran los creyentes. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos son creyentes? No, este mensaje que está saliendo esta mañana es para darle ánimo a usted,
para quitarle esa cobardía, para quitarle la incredulidad, para quitarle a usted desánimo, para que usted se levante, para que usted vea sus raíces, para que usted vea que le estirpe de donde usted viene, para que usted vea que ustedes no son comunes, ustedes no son basura, ustedes son hijos e hijas de Dios, la simiente real de Abraham. Amén, amén. Aleluya. Ellos dijeron, los acabaremos, los llevaron a Eliseo, los mataron, hicieron todo lo que pudieron. Al transcurrir de los años, ya para el año 325, Roma tuvo que doblegarse. Y Roma tuvo que confesar a través de Constantino que el cristianismo era verdad. En otras palabras, déjenme decirlo con ánimo, como un grito de victoria. Aquel puñado de personas insignificantes, bajo el poder de la resurrección y el testimonio de ella, habían derrotado al reino, al imperio romano. Oh, la Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es Dios tomando control de todo. Así que esto fue tan grande y tan grande y tan grande que no hubo forma de detenerlo. No hubo manera, no hubo forma. Y estoy tratando de transmitirle a ustedes estas verdades para que ustedes sepan que esto no es que comenzó y terminó. No, esto comenzó y siguió. Esto comenzó y siguió a través de los siglos y los siglos y los siglos. Yo no sé cuántos quedarán, yo no sé cuántos serán, yo no sé cuántos creerán de la misma manera. Pero aquí estamos nosotros levantando nuestras manos. Amén. Todavía creemos que somos de sangre pura. Todavía creemos que somos producto de la sangre que Él derramó. Todavía creemos que somos producto del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos y ahora está morando en medio de nosotros. Amén. ¿No huele a fanatismo? No creo que sea fanatismo. Son verdades confesadas. Amén. Son confesiones que se dicen. Suena fanatismo por la frialdad, por la incredulidad, por el desinterés, por esa frialdad tan grande que está en la gente hoy. Y cuando la gente escucha un mensaje como este, la gente dice, un fanático más, un grupo de gente fanática otra vez. Ellos están juzgando por la frialdad que tienen, por el desánimo que tienen, por la ignorancia que tienen, por la muerte que está y la tiniebla que está sobre ellos. Así que todo esto fue tan grande y tan grande y tan grande que ellos pudieron seguir adelante. En el mismo libro de los Hechos, el capítulo 10, encontramos una historia. Una historia donde se estaba abriendo algo inimaginable, inesperado. ¿Qué era? Se estaba abriendo una dispensación nueva. La dispensación de la gracia. En otras palabras, parecía que Dios en el Antiguo Testamento solamente miraba a través del sacrificio de los sacerdotes y solamente Dios tenía su mirada puesta en el pueblo de Israel, en los hebreos. Y de acuerdo a la Biblia, se dejaban saber profecías y profecías y profecías. Pero cuando Jesús llega, una mujer gentil, una mujer sirofenicia, le rogó al Señor que le ayudara con un problema que tenía en su casa. Su hija estaba muriéndose. Y cuando Jesús la ve y supo que era griega, le dijo, no es lícito dar de comer el pan de los hijos a los perros. Y aquella mujer tuvo todavía el valor para decir, Señor, tú sabes que los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Amén. Y Jesús, aparte de ese caso, Jesús dijo, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, ustedes que me están escuchando, los cielos estaban cerrados para nosotros. La audiencia con Dios estaba cerrada. El favor de Dios para con nosotros era un milagro que alguien como un centurión romano o alguien estremeciera a Dios y le dijera, pero yo creo a pesar de todo. Todo estaba cerrado. No había esperanza para nosotros. El apóstol Pablo es el que dice sin esperanza, sin Dios, sin nada, sin pacto en este mundo. Así éramos nosotros. Pero cuando esta resurrección se llevó a cabo y el testimonio comenzó a correr de lo que había pasado, hubo un poder
hubo un cambio, hubo un rayo de esperanza, hubo un arrojo tremendo para predicar estas cosas, pero se abrió algo que casi nadie se dio cuenta. Dios estaba abriendo los cielos, Dios estaba abriendo lo que llamamos una dispensación de gracia, porque la sangre derramada y la resurrección de Cristo ahora estaba dando la gran opción de que todos podían ser perdonados, de que todos podían ser ayudados. El negro, el blanco, el amarillo, el griego, el judío, el gentil, el pagano, ahora todos podían ser ayudados, ahora todos podían ser bendecidos. ¿No le estremece usted esta mañana? ¿No le da gracias a Dios usted por la resurrección? Y usted, si no tuviera más nada que decir, usted diera un testimonio de la resurrección. Amén. Yo soy salvo porque Él se levantó de los muertos. Amén. Y Él derramó su sangre. Amén. Y Él trajo la dispensación de la gracia. Y yo soy salvado por la gracia de Dios. Oh, bendito sea su nombre en esta mañana. Amén. Eso es inspiración, hermano. Cuando uno puede hablar de esta manera y creer estas cosas de esta forma. Amén. En ese capítulo 10 escuchamos una historia. Simplemente la voy a narrar rápidamente. El apóstol Pedro había ido a un lugar donde tenía que hacer ciertas cosas en su ministerio. Y en ese capítulo 10, él había hecho, Dios lo había utilizado y había traído una resurrección de un muerto. Y había levantado un paralítico. Y las personas estaban tan abstraídas en eso, estaban tan llenas de fervor con eso, que los enfermos eran sacados a las calles para que la sombra de Pedro se posara sobre ellos, y aún la sombra de Pedro levantaba a esa gente, si eran muertos o lo que fuera. Eso lo hizo el poder de la resurrección. Y lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos estaban predicando no era más que el testimonio de la resurrección. El testimonio después de la resurrección. Así que encontramos este caso, esta cosa tan grande, que en el libro ese de los Hechos, cuando Pedro está allí, hay un hombre llamado Cornelio, estaba orando en su casa y se le apareció un ángel y el ángel le dijo: he visto tus limosnas y tus oraciones y Dios no rechaza eso. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. Alguien como cualquier de nosotros sin saber nada de Dios. Era un gentil. Y el ángel le dijo a él: hay un hombre llamado Simón que por sobrenombre es Pedro. Así que el ángel conoce todo. Amén. Hasta el sobrenombre nuestro lo conoce. Y dijo: el sobrenombre de él es Pedro. Y está en la casa de un tal Simón el curtidor. Mándalo llamar, porque tiene palabras que decirte a ti. Amén. En ese mismo momento que sucede eso, Cornelio viene y entra en acción y manda a 2 hombres que vayan a buscar a Pedro a la dirección que el ángel le dijo donde estaba Pedro. En ese momento, cuando vienen en camino, quizás a 2 cuadras, 3 cuadras, el apóstol Pedro estaba orando delante de Dios y dice que sintió una hambre tremenda, hambre, mucha hambre. Y entonces dijo: tengo hambre, tengo hambre. Y estaban preparándole comida. Mientras le preparaban la comida, él seguía en la parte de arriba de la casa. Y estando allí, una visión le fue declarada. Y la visión era un lienzo descendiendo del cielo. Y el lienzo traía todo tipo de animales reptiles que se arrastraban. Eran serpientes, eran todo tipo de aves y cosas, animales que los judíos no podían comer. Y cuando Pedro vio aquel lienzo que se abre y aquellos animales inmundos, la voz le dijo: Pedro, mata y come. Y dijo Pedro: pero si yo nunca he comido nada de esto, nosotros no podemos hacer estas cosas. No llames tú común ni inmundo a lo que yo he limpiado. Amén. Qué tremendo eso, ¿verdad? Amén. Había sucedido algo que la tierra no lo sabía. Los cielos se habían abierto y los cielos estaban confesando algo que la resurrección había hecho. Amén. Y la resurrección había hecho, oh Dios, que el amor de Dios se derramara a toda persona. Amén. Amén. De tal manera Dios amó al mundo. Amén.
No es que amó a la iglesia católica y a la protestante, a la adventista, a la luterana, a los testigos, no. De tal manera Dios amó el mundo. Amén, amén. La sangre, el pacto, el precio había sido pagado. Y cuando eso sucedió, entonces Dios dijo, no llames a eso inmundo lo que yo he limpiado. Dios le dijo, hay un hombre así, así, que vienen a tocar tu puerta, recíbelo. Y cuando Pedro se estaba limpiando la cara, aclarando lo de la visión, lo mandan a llamar, los hombres llegaron. Gloria a Dios. Y le dijeron, venimos de parte de Cornelio, tal parte, así, así. Él tuvo una visión así, 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 y él quiere que vaya porque el ángel le dijo que tú tienes palabras para él. Amén, amén. Así que cuando Pedro se alista y va con estos hombres, Cornelio se le tira a los pies. Él le dice, no, yo soy hombre como ustedes. Adora a Dios. Amén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren de mí? Y Cornelio dijo, yo estaba así, así, así. Y me vino una revelación. Y me dijo que tú tenías palabras para mí. Y se lo queda mirando Pedro y le dijo, ustedes saben que es abominación que yo esté con ustedes. Ustedes saben que esto no es correcto. Pero Dios me dijo que lo que era limpiado, Amén. que no lo llamara Amén, impuro. amén, amén. Gracias, Señor. Yo no sé si ustedes que me están oyendo, ustedes que me están viendo a través de este video y este mensaje, ustedes se están dando cuenta de la grandeza de la resurrección de nuestro Señor. Yo he predicado por años y años y años y he ido por naciones aún hablando de estas cosas, pero ahora toca la sazón y el tiempo para que estas verdades sean más grandes y más grandes y más grandes y les sean reveladas a uno para nuestra fuerza, para nuestro ánimo, para que no decaiguemos, para que no desfallezcamos, para que no dudemos nada. Oh, que el que estuvo colgado en el Calvario, él dejó la cruz, él se levantó de los muertos y él vivió en Pedro, vivió en Esteban, vivió en Juan, vivió en todos los discípulos, en los apóstoles, vivió en cada creyente y todavía está viviendo hoy. Alguien que pueda decir amén aquí en esta mañana. Oh, para Dios sea toda gloria y honra. ¿No le quita a usted el desánimo? ¿No le quita a usted esa tristeza? ¿No le quita a usted la angustia? ¿No le quita a usted esa frialdad que usted tiene encima? ¿No le quita a usted esas cosas que usted vive alimentando? Ese sopilote que está dentro de usted, con modas, con canciones, con pecados. Usted alimentando esa cosa que está dentro de usted que es mala. Oh, pasando por alto esto que es grande, grande, grande y grande. Amén. La revelación de Dios en medio de nosotros. Amén. Oh, a Dios sea toda gloria. Amén. Y a Dios sea toda honra. Amén. Así que esto fue grandioso. Y cuando Pedro comenzó a hablarle, no habían pasado 10 minutos y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Gloria a Dios. Y Pedro estaba asombrado. Y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? No solamente que me ha permitido a mí predicarle, sino que el Espíritu Santo, la vida de Jesús, que vino a mí y que vino a los apóstoles y discípulos, también está viniendo a esta gente. Gloria a Dios. Amén, amén. Aquello fue maravilloso, maravilloso, grandioso. Gracias, Señor. Pedro los bautizó en el nombre de Jesucristo. Fueron bautizados todos ellos. Y cuando Pedro regresa a Jerusalén, lo estaban esperando. Porque los apóstoles estaban pasando por alto lo que Dios había hecho. Pasando por alto algo demasiado grande. Y cuando Pedro entra en la reunión de los apóstoles, le dice uno, mira, supimos que estuviste con los gentiles, que estuviste con los que están perdidos, con los que son una abominación para nosotros. ¿Qué pasó que tú fuiste para allá? Y Pedro le cuenta la historia, ya la han oído. Le dijo, ese no fui yo. Él me habló a mí y él me dijo que lo que tú llames, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y yo solamente fui allá a lo que el ángel dijo. Y mientras yo predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre esta gente. ¿Y quién era yo para evitar lo que Dios estaba haciendo? Amén, amén. Amén. Maravilloso. Gracias. Es lo que quiero decirles a ustedes. Se abre la dispensación de la gracia hacia los gentiles, un pueblo que vivía en tinieblas. Amén. Jesús, cuando comenzó su ministerio, fue a la ciudad marítima de Capernaum. Y él dijo, para que se cumplieran las escrituras, creo que eso está escrito en el libro de San Mateo, el capítulo 3, algo así, está diciendo, Zabulón y Neftalí, pueblo que estaba en tinieblas,
La luz les ha resplandecido. Amén, amén. Exactamente se estaba cumpliendo esa profecía. Y las profecías de los profetas en el pasado, que estaban ahora abriendo una dispensación que era la dispensación de la gracia. Su sacrificio había pagado el precio por la raza humana, por todos. El diablo quedó descubierto y el diablo quedó, ni siquiera se le ocurrió al diablo pensar lo que había hecho. La muerte del cordero, la muerte el sacrificio que se llevó a cabo había pagado el precio por la raza humana. Y ahora Dios podía reclamarle al diablo y quitarle al diablo Amén, amén. lo que él le había quitado al Amén. hombre. Así es. El hombre le quitó la vida eterna. Perdón, el diablo. El diablo le quitó la paz al hombre. Le quitó la seguridad con Dios. Le quitó la presencia de Dios. Le quitó todo. Pero ahora esta sangre derramada y esta resurrección hecha le estaba quitando al diablo todo lo que Amén, el diablo amén. decía que era de él. Así es, amén. Amén. Su sangre había abierto el camino para que todos vinieran. ¿Se están dando cuenta el testimonio de la resurrección que estoy dando? El testimonio de la resurrección de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo era una confirmación. Oigan esto. El bautismo del Espíritu Santo que vino a los creyentes después de la muerte de Jesús era una confirmación que el Padre aceptaba el pago ofrecido por el pecado. Ustedes han oído eso mucho. Como el profeta dice que en el pasado el pecador ponía su mano sobre la cabeza del cordero mientras era degollado y la sangre lo rociaba a él mientras él confesaba su pecado. Lo único era que era un animal y la vida del animal no podía regresar a él porque era un animal. Pero el verdadero cordero sí tenía una vida. La sangre que derramó tenía una vida en la sangre. Y esa sangre era el poder de Dios. Amén. Era el gran Espíritu Santo. Amén. Y esa vida que estaba en la sangre, cuando Él fue muerto, la sangre estaba limpiando nuestros pecados. Y el bautismo del Espíritu Santo, esa vida, estaba confirmando que el Padre Celestial aceptaba el pago ofrecido por el pecado. Así es, Señor. Amén, amén. En otras palabras, qué emocionante es. Para escribirlo yo aquí, los cielos estaban dando su aprobación. Esa es la razón por la cual ninguno de nosotros tiene ni el poder, ni la autoridad. No tiene nada que criticar a nadie. Amén. Amén. A nadie. No importa las circunstancias y no importa cómo tú lo veas. Dios no te llamó a ti para juzgar, ni para criticar, Amén. ni para vivir bajo un estado de rencores o de recuerdos ingratos y de cosas que alguien te hizo. Oh, pon por encima de todo eso a Jesucristo, que dio su vida por ti y te perdonó, no siendo tú apto para ser perdonado. Amén. Amén. Así que los cielos daban su aprobación. Los cielos dieron su aprobación cuando el Espíritu Santo vino sobre el pueblo, después que Él se levantó de los muertos. Así que esta cosa tan grande, había sucedido. El poder de Dios cambiando las almas, la gracia abriéndose para el perdón de los pecados de todos, el cambio de los apóstoles y discípulos y de todo creyente que venía a Dios para buscarle. La muerte ya no podía detenerlos a ellos. La crítica ya no podía detenerlos. Si eran pequeñitos en grupo, nada podía detenerlos. Ahora eran poderosos, ahora eran una cruzada avanzada, indetenible, ¿verdad? Nadie podían acabar uno y se levantaban 10. Y si mataban a 10, se levantaban 50. Y si levantaban 50, se levantaban 1000 creyendo. Nadie pudo apagar esta cosa tan grande. Entonces, ¿qué es todo esto que estoy poniendo en esta mañana delante de ustedes como pueblo de Dios? Hablando del testimonio de la resurrección. Hermano, déjeme decirle que esto hasta puede levantar los muertos. Amén. Y si esto puede levantar los muertos, ¿no puede quitarle a usted el desánimo que tiene? Amén. ¿No puede usted quitarle las angustias que tiene? Amén. ¿No puede usted quitarle ese espíritu crítico que usted tiene? Amén. ¿Y no puede usted quitarle esa cosa rara y extraña que es la indiferencia que la gran mayoría de la gente tiene?
Amén. Para esto es la palabra en esta mañana, el testimonio después de la resurrección. En el mensaje, la revelación de Jesucristo, el hermano Branham dijo esto. Dice, permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos y que no cambia. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que así como Dios es inmutable, su naturaleza, Él es igual de inmutable en sus modos, sus maneras. Por lo tanto, Satanás sabe seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marcos 16, en operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso. Tiene que ser así. Amén. Señor. Escúcheme bien, y las personas que me están oyendo, alguien que pueda estar pensando, el hermano Juan está regresando a la edad de los dones. No, yo no estoy regresando a la edad de los dones. Yo estoy confirmando los dones que Dios trajo a la iglesia, el poder que se derramó en la iglesia, y estoy en el último día, en el último mensaje que Dios envió, corroborando todas estas cosas y diciéndoles a ustedes de dónde vengo, qué es lo que yo creo, la sangre que se vertió por mí, el poder que se vertió por mí. Eso jamás puede ser ignorado. Amén. Amén. Gloria a Es Dios. muy diferente cuando la gente comienza como a decir esto es. No, Dios se activó desde el comienzo. Dios nunca ha dejado de sanar. Dios nunca ha dejado de salvar. Dios nunca ha dejado de tener poder. Amén. Alguien que puede decir amén. Amén. Nunca jamás ha dejado de hacer las cosas. Así que entonces, dice el hermano Branham aquí, recuerde esto, Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. El libro del Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola en una iglesia tibia, formal y sin poder. También descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios, de desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, no puede soportarlo. Y aquí está. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar obras mayores, ella será un ejército invencible. Amén, amén. En otras palabras, si me detengo aquí, ¿alguien está enfermo? ¿Alguien está enfermo? Dios es el sanador. Amén. ¿Alguien está oprimido? Dios es el libertador. Amén. ¿Alguien está en problema? Dios es la respuesta. Amén. Dios es todo todavía. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Así es. Así que no le quite nada a Dios. Simplemente Él va dando dosis tras dosis hasta que la aurora, la luz alumbra por completo y le conocemos tal cual como fuimos conocidos nosotros. Así que estos exactamente seremos un ejército invencible si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste el espíritu del anticristo. Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder allá en el desierto. Todo esto es verdad. Todo esto es maravilloso. Nos recuerda todo lo que estamos hablando esta mañana. Como dije hace unos minutos, estas son nuestras raíces, hermanos y hermanas. Esto es nuestro comienzo. De allí es donde vinimos todos nosotros. Y mire esto, estas son nuestras raíces, nuestro origen. La iglesia alfa fue la que comenzó todo esto. Gracias. La iglesia temprana, de la edad temprana, es la iglesia alfa. Porque Jesús dijo, yo soy alfa y soy omega. Amén. Soy primero y soy el último. Así que nos toca a nosotros, como la iglesia omega, exactamente hacer lo mismo que hizo la iglesia alfa. Amén. Con razón dijo el profeta, nada en el medio. Porque en el medio hubieron reforma, hubo oscurantismo, hubo persecución y todo tipo de cosas. Y al comienzo, cuando Dios comenzó a revelar la verdad a la gente, eso era restaurar la verdad para aquel entonces, para que Dios se diera a conocer al pueblo, y el pueblo lo rechazó. Y en el último día había sido prometida también una restauración de las cosas que estaban ocultas, de las cosas olvidadas, de las cosas escondidas.
Dios sabía restaurarlas de nuevo. Eso es lo que nosotros llamamos el ministerio Omega. Alfa y Omega es Cristo. En la primera edad y en la última edad, Amén. Él hace la misma cosa. Así es, amén. ¿Cómo se lo puedo describir esta mañana? ¿Cómo se lo puedo narrar? Jesús era la simiente real de Abraham. Amén. Él era el grano de trigo. Y cuando ese granito de trigo estuvo aquí en la tierra, estaba cubierto de pieles humanas. Nadie podía entender quién era Él. Él lo dijo muchas veces: yo y el Padre somos lo mismo. Yo no soy el que hago las obras, sino el Padre que mora en mí. Y Él estaba diciendo cosas asombrosas que la gente decía que eran blasfemia. Era esa simiente real de Dios que estaba dándose a conocer allí en el comienzo. Hermano, lo trajeron a la tierra y lo enterraron. Estaban enterrando era el grano de trigo. Y cuando el grano de trigo comienza a manifestarse en ese entonces, ¿verdad? Después de la resurrección, no era más que el ministerio original del grano de trigo. Amén, amén. ¿A través de quién? A través de los discípulos del comienzo. ¿Cómo era llamado eso? Eso era llamada la gavilla mecida. ¿Por qué? Porque era en el día 50, que era el día de Pentecostés, cuando los granos originales, los primeros granos eran recogidos y ofrecidos, y se mecía una gavilla, ¿verdad? Una gavilla se mecía, y nadie lo entendió, nadie lo creyó, nadie pudo verlo, que cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, era la gavilla siendo mecida sobre el pueblo. Amén, amén. El grano de trigo, el grano alfa, ese grano que fue sembrado y comenzó a dar fruto. Podemos leer allí Salido el Sol para que veamos esto mejor. Glorioso, grandioso, maravilloso, todo esto para nosotros. ¿Están contentos en esta mañana? ¿Están conmigo en esta mañana? Amén. Espero que sí, estén ustedes despiertos y amando la palabra del Señor. Mire esto que dijo el hermano Branham. Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba, entre los profetas y todo lo demás, aunque tipificado en muchos lugares como la primicia de los que durmieron, asimismo en la venida de Cristo, en el tiempo de la novia sacada de la iglesia, tendrá que haber en los últimos días otra gavilla mecida de nuevo. ¿Qué cosa? Amén. Sí. Porque esto era el ministerio Omega, que era la resurrección del grano otra vez manifestándose. ¿Cuál grano? El grano original. Cristo despertándose o resucitando de las denominaciones, saliendo de los credos, saliendo de toda incredulidad y manifestándose a su pueblo. Amén. La medida de la gavilla, la mesía de la gavilla. ¿Qué cosa fue esa gavilla? Fue el primer grano que llegó a la madurez, el primero que probó que en verdad era trigo y que era una gavilla. ¡Aleluya! Estoy seguro que lo están viendo, lo que les estoy diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo y por primera vez en la edad de la novia habrá una resurrección del denominacionalismo tan oscuro. Habrá un mensaje mostrando que la madurez completa de la palabra ha vuelto de nuevo con todo su poder y que será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas, tal como Él lo hizo en el pasado. Amén. Amén. El ministerio Omega, Alfa y el Omega juntándose. Amén. Cristo otra vez revelándose. Amén, El amén. primero y el último haciendo la misma cosa. ¿Se dan cuenta que el poder de Dios no quedó colgado en un estante? ¿Se dan cuenta que lo que Dios dijo que sería, no es que sería para los apóstoles nada más? Como la gente de fría, informal y esa gente rara y extraña, dice, no, nosotros con venir a la iglesia, levantar las manos y vestirnos bien, ya todo está hecho. No, eso no es más que agarrar un zamoro y ponerle plumas de pavo real, porque no cambia para nada. Lo que cambia al individuo es el nuevo nacimiento. Amén. Lo que cambia al individuo le da poder es el bautismo del Espíritu Santo que viene sobre ese nacimiento. Amén. A Dios sea toda gloria. Amén. A Dios sea toda honra. Amén. Así que ustedes pueden ver que ahora el ministerio Omega ahora estaría otra vez en manifestación. ¿Qué fue lo que hizo que el ministerio Alfa se manifestara? La propia vida de Dios que estuvo en Cristo. La vida que estuvo en Cristo fue la que vino en el ministerio Alfa, en la edad temprana, ¿verdad? Y entonces manifestó todo lo que podemos leer en el libro de los Hechos. Podemos ver todo ese libro asombroso
Cristo en la iglesia, era eso. La continuación en el libro de los Hechos. Todo eso era el testimonio de la resurrección. Así que entonces nosotros nos damos cuenta, mientras hablamos del testimonio después de la resurrección, es que esta vida, esta misma vida, Zoe, la propia vida de Dios, vendría también a nosotros en el último día. ¿Me están oyendo ustedes? Amén. Los que me están viendo por este video y que me escucharán por un audio más tarde, se están dando cuenta nuestras confesiones y declaraciones en esta mañana, que para empezar no es nada nuevo, pero es la propia vida de Dios hoy, viniendo a este grano de trigo para hacer que brote, para hacer que viva, para hacer que se manifieste de nuevo. Y la gente todavía está viviendo el recuerdo del hermano Branham y recuerdo de glorias del pasado, como los judíos hablaban de Moisés y hablaban de esto, hablaban de aquello. No se dan cuenta que hay escritura para este momento, hay poder para este momento, Amén. hay gracia para este Amén. momento, hay algo prometido para esta hora. Y a lo que vamos a leer, una novia, sobre ella será mecida la gavilla de nuevo. Amén. El profeta lo llamó la rellenura del Espíritu Santo. En otra parte lo llamó una doble porción del Espíritu. En otra parte lo llamó la dinámica, viniendo sobre la dinámica, sobre la mecánica. En otra parte lo llamó la lluvia tardía y la temprana cayendo juntas. Amén. Y esa es otra enseñanza. Lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que entonces es la propia vida de Dios que viene a nosotros. Amén. Si nos detenemos por unos momentitos nada más, y yo me calmo en lo que estoy diciendo, ¿no es verdad que deberíamos ser diferentes? Amén. Amén. En todo, Amén. en nuestras apreciaciones, en nuestras conversaciones, en nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. No es Juan Espinosa que diciendo esto, es la propia vida de Dios viniendo al creyente Amén. y haciéndole caminar diferente, ¿verdad? Haciéndole ver las cosas diferentes, pensar diferente. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Esto no es material para el rapto. Estas no son las gentes que sobre ellos que vendría esta gavilla otra vez, ¿verdad? Este gran poder para ellos, como en el comienzo. Aquellos fueron cambiados, hasta su lenguaje fue cambiado, sus amistades fueron cambiadas, las propiedades que tenían, hermanos, se despojaron de ellas. Ahora eran mártires, ahora eran seguidores de Cristo, ahora eran extranjeros, ahora no buscaban una casa, ¿verdad?, que tenían en tal parte, un edificio en tal parte, ahora buscaban una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Amén. Amén. Completamente diferente. Amén. Debemos confesar que hemos perdido la visión de eso. Amén. Si se tardaran unos 10 años, pocos quedarían. Señor. Si los días no fueran acortados, dice la Biblia, ninguna carne sería salva. Porque la incredulidad y la ignorancia y la indiferencia y la frialdad y las dudas y las críticas acabarían con todo. Cuando hablamos de esa propia vida de Dios, no estamos hablando de la vida de ningún hombre. Estamos hablando de la vida del Creador, de la vida Zoe, la mismísima vida de Dios viniendo a las personas. Y yo escribí aquí esto, ¿no debería eso fortalecer nuestra fe? Si es que alguien está débil en la fe, Amén. debemos reconocer que hay mucha incredulidad. Amén. Amén. Es verdad. Amén. Iglesia. Por más que nosotros nos esforcemos y hablemos, hay mucha incredulidad. Le damos crédito a muchas cosas aparte de Dios. Tenemos acceso a cosas que no son Dios. Son de segunda mano. Y decimos muchas veces, no, pero es que Dios está en eso. Es una voluntad permisiva. Pero cuando lleguemos al milenio, nosotros no veremos esas cosas de segunda mano. Amén. Esas cosas que ayudan a la humanidad hoy no estarán en el milenio. Porque esas cosas que veremos en el milenio son las cosas en las cuales Dios nos ha entrenado a Amén. nosotros en esta Amén. tierra. Amén. Amén. Y el mundo apropiado para vivir sin falla, sin duda, sin incredulidad, es el milenio. Pero para llegar allá, tuvimos que pasar por pruebas, por batallas, por luchas, por decisiones definitivas en nuestra propia vida. Es verdad lo que estoy diciendo. Hay mucha incredulidad. Todavía, no me digan que no. Los que me están viendo allá, Tabernáculo Omega,
Dios siempre va de segundo, de tercero, de cuarto. Pero de primero, no me diga que usted pone a Dios primero. Si usted pone a Dios primero, como dijo aquel hombre, no me voy de aquí, de este altar. Aquí hallarán los huesos. Amén. Si Dios no me bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Atrevido eso, ¿verdad? Amén. Atrevido. Así que entonces hay mucha incredulidad. Hay mucha debilidad espiritual. Hasta ignorancia. Hay mucha ignorancia. Hoy se conoce más de los grandes hombres y de los grandes libros de los hombres y de las grandes cosas de los propios hombres que Dios envía. Desconocemos a Jesús. Casi no lo conocemos. Pablo dijo que él amaba tanto al Señor. Dice, yo espero conocerle a Él en el poder de la resurrección. Amén. Es decir, había cambiado, había sido el poder de la resurrección. Entonces, hay mucha incredulidad, mucha debilidad espiritual, mucha indiferencia, mucha frialdad. ¿Sabe lo que hay? No sé quién se irá a ofender. ¿Qué ministro podrá escuchar este mensaje que podrá ofenderse? Pero ¿sabe lo mucho que hay? Hay mucha intelectualidad. Amén. Amén. Sé bastante, estudio bastante, conozco bastante para defenderse, para fijar posiciones. Hay mucha intelectualidad, hay mucho conocimiento aquí arriba. El ungimiento no está aquí arriba, el ungimiento ocurre aquí abajo. Amén. Cuando el conocimiento de Dios desciende y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros unge eso para Amén. ser Amén. entendido. Amén. Señor. Si eso no sucede, no somos más que pensadores, no somos más que hombres intelectuales, conocemos demasiado. Así que si alguien se ofende, yo no lo sé, pero hay mucha intelectualidad. ¿Sabe qué hay, hermanos? Y hermanos que me oyen, hay mucha brillantez. Señor. Sí, sí. Mucha brillantez. Así es. Los hombres que Dios utiliza, según los hombres que dicen eso, son hombres brillantes. Son hombres, hermanos, que para poner un pie y poner el otro luego, tienen que ver muy bien cómo está todo, ¿verdad? Porque son muy delicados. Entonces son personas que tienen que ser aplaudidas, son personas que tienen que ser Amén. buscadas. Amén. Como dije al comienzo, nuestro Señor siempre buscó salir por la puerta de atrás. Amén. ¿No han oído un canto que canta, creo que René González? ¿Verdad? Un canto donde dice que todo el mundo está por el aplauso, todo el mundo está por la gloria. Ajá. Pero ¿quién está como Jesús? Siempre saliendo por la puerta de atrás. Detrás del telón. Detrás del telón, exactamente así es. Entonces lo que estoy diciendo no echa a perder el testimonio de la resurrección, sino que ese no es el testimonio de la resurrección. Amén. Eso no fue lo que pasó con la vida que regresó de Cristo a nosotros. Bueno, ya hemos pasado por alto tantas cosas, como cuando la gente dice, esos fueron para los apóstoles, eso fue para el comienzo allá. Y el hermano Branham tuvo que pararse en la Biblia para decirle que dice esto, esto, esto y esto. Será para testigo hasta lo último de la tierra. No era solamente para los apóstoles. Así que todo esto es verdad. Hay mucha intelectualidad, hay mucha brillantez, mucha retórica. Yo le decía a un hermanito, ministro, conversando estos días, está bien que uno sepa algo. El asunto es que ustedes que me oyen, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Estás repitiendo algo intelectual o te ha sido revelado a ti? Te ha sido revelado, y cuando te he revelado es muy diferente como tú lo vas a decir. Estás inspirado, estás lleno del Espíritu Santo y no eres tú, está el Espíritu Santo trazando la verdad para que la gente pueda oírla y entenderla. Eso no es retórica. Retórica es aquello cuando el hombre sabe lo que está, sabe cuándo comienza y cuándo termina. Cuando es inspiración, tú sabes cuándo comienza, pero no sabes cuándo termina. Porque el Espíritu Santo puede tomar una frase, una escritura, una palabra y inspirarla a tal grado. Yo escuchaba a mi hijo Juancho, doy gracias a Dios por él. Yo lo escuchaba a él anoche y estaba hablando sobre que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando yo lo vi a él predicando de esa manera y estaba diciendo que era el movimiento de Dios, el movimiento de Dios, y el Espíritu Santo estaba mirando la oscuridad que estaba poblando la tierra, dice que Dios en el cielo no estaba satisfecho.
En el cielo los querubines, los ángeles, todos le alababan. Amén. Ya que era grandioso su trono resplandeciente, su gloria siendo manifestada, y los ángeles y querubines adorándole. Pero Dios no estaba satisfecho. Él vino y descendió de esa majestuosidad y vino y el Espíritu Santo se movía porque quería reordenar lo que algo había vuelto un desorden. Así Y es. cuando yo estaba escuchando eso, le dije, hijo, me gustó mucho la inspiración, porque eso se llama ser inspirado para decir las cosas. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias. ¿Cuántos dan gloria? Amén. Así que entonces, esa retórica y esas posiciones humanas, eso se llama humanidad. Eso es lo que abunda en este día, cuando estamos llamados a dar el poder, el testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Ve? Entonces, esto es lo que abunda, estas cosas que son... no es lo correcto estas cosas. Pareciera que es lo correcto. Porque un hombre de Dios debe cuidarse. Buena ropa, buena comida, buena casa, buen tratamiento, buenos aviones. Pero que si no hay aviones, y que si no hay buena comida, y que si no hay carros, y que si no hay dinero, ¿el hombre de Dios deja de ser hombre de Dios? No. El hombre de Dios va a una parte y pregunta primero, ¿cuánto me van a pagar? El hombre de Dios no pregunta eso. El intelectual dice, ¿y cómo va? ¿Cómo vamos a costear esto? ¿Y cómo va a salir esto? ¿Cuánto me toca? Es verdad lo que estoy diciendo. Amén. Amén. Oh, gracias, Señor. Gloria y gracias sean dadas a ti esta mañana. Amén. Así que eso abunda. ¿Qué había pasado con los creyentes de esa iglesia alfa? La vida, la savia y el poder de la primera iglesia, el Cristo, es lo que estaba inundando a aquella gente y es lo que debe estar inundando y llenando la verdadera iglesia de este último día. Amén. ¿Alguien puede decir amén? a esto? Amén. Amén. Gloria a Es lo Dios. mismo. ¿Quién va a cambiar esto? ¿Qué diablo puede decir que esto no sea verdad? ¿O seguiremos fríos, formales, indiferentes, tristes, acabados, angustiados? Dios nunca nos llamó para eso. Amén. Amén. Yo pregunto esta mañana, acercándome al final de mi mensajito esta mañana, ¿dónde está nuestro testimonio de la resurrección? Sí, Señor. Cada uno de nosotros tiene una particularidad. Amén, amén. Cada uno de nosotros es una cosa aparte para Dios. Y cada uno de nosotros debe saber el testimonio de la resurrección de Cristo en su propia vida. Aquí no hay nietos, aquí no hay sobrinos, aquí no hay primos. Aquí son hijos e hijas de Dios. Amén. Y cada uno debe tener una experiencia personal. Amén, sí, sí. Oh, yo no puedo pasar por alto esto. Amén. No puedo pasar por alto, iglesia, esto. El que predica esta mañana, este hombre mayor, este hombre anciano, si ustedes notan, ya casi no tengo fuerza. Me falta mucho de lo que yo tenía. Pero a mí me anima muchísimo, demasiado, mi primera experiencia con Dios. Amén. Yo era bastardo, yo era un perdido. Yo era una persona digna de lástima. Es la verdad. Yo era un burlador. Yo era alguien que no sabía nada al respecto. Pero ese poder de la resurrección un día se cruzó en mi camino. Gloria a Amén. Dios. Amén. Y aquella voz que me habló a mí, me habló, la recuerdo como que fuera ahora mismo, me tomó en cuenta. Cuando ese ángel me habló a mí, fue porque Dios le dijo a él, anda y habla con él. Como le dijo a Cornelio, manda a unos hombres que llamen a Pablo para que venga. Y como cuando le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Era Dios hablando. Y Dios me habló a mí. Y Dios me dijo a mí, regrésate. Quizás eso no sea gran cosa para nadie, porque yo no vi columna de fuego. Yo no vi que una luz andaba sobre mi cabeza. Y esa es otra cosa. Pero yo lo que puedo confesar esta mañana, si alguien me pregunta, el que se levantó de los muertos tenía toda la autoridad, tenía todo el poder. Y él envió un ángel para que me hablara a mí, Amén. para que yo viniera a la palabra donde estoy en esta mañana. Amén. No fui a ningún seminario, no fui a ninguna escuela bíblica. Los maestros que yo tuve, no sabían nada al respecto tampoco.
¿De dónde aprendo? ¿De dónde puedo yo predicar como predico en esta mañana? Estoy dando testimonio del poder de la resurrección. Gracias. El testimonio de la resurrección en la vida mía. Gloria a Dios. Y la gente dice, ¿y hasta cuándo, Juancito? ¿Y hasta cuándo estará predicando? ¿Y hasta cuándo estará hablando? Mientras el hálito y el aliento y el poder de la resurrección esté en la vida mía, yo sigo adelante. Amén, amén. Ahora ese soy yo. ¿Pero qué de ustedes? Amén. ¿Qué de cada persona? Amén. Cada persona que dice ser creyente para este día. ¿Verdad? Deberían, en vez de estar hablando y hablando y hablando, deberían utilizar ese lenguaje para hablar con Dios. Amén. Amén. Ese aliento que gastamos en nuestra vida, en hablar y hablar y hablar y hablar, deberíamos ahorrarlo y dejarlo para orar. Amén, amén. Y decirle a Dios, cámbiame, Ayúdame. Amén. ayúdame, perdóname. Amén. Quiero ser diferente. Amén. Quiero ver a fulano que me hizo daño. O lo quiero ver diferente. Amén. No lo quiero ver como estos ojos carnales lo ven. Sí, sí. Lo quiero ver diferente. Quiero cambiar. Quiero arreglar el asunto. ¿Cuántos tienen ese anhelo? Amén. 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 El testimonio de la resurrección es diverso. Son cosas asombrosas, son cosas que nadie puede decir que es esto, que es aquello. Una vida llena de amor para los demás. Eso es testimonio de la resurrección de Cristo. Amén. Porque de tal manera Dios me amó a mí y pagó el precio y me amó. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí. Así que si alguien tiene amor suficiente en su corazón, en su alma, para perdonar, para arreglar las cosas, para ayudar a alguien, el profeta de Dios dijo que cuando alguien hace limosna, Dios no lo pasa por alto. Cuando alguien ayuda a alguien, Dios no lo pasa por alto. Porque esa persona, quizás en una forma minúscula, en una forma pequeña, está hablando del amor que Dios utilizó con nosotros. Amén. Amor incomparable. Amén. Amor único. Amén. Y yo digo, ¿a dónde está nuestro testimonio de la resurrección? Examinémonos y ver a dónde descansa nuestra fe en cuanto a esto. ¿De qué somos testigos en esta mañana? ¿De un mal gobierno? ¿De un mal tiempo? ¿Somos testigos de una pandemia? ¿Somos testigos de una cosa y otra que la gente hace y dice? ¿Somos testigos de que vimos al hombre en la luna? ¿Fuimos testigos de que una bomba nuclear acabó con tal nación? ¿Somos testigos de eso? ¿O somos testigos de la resurrección? Amén. Porque un testimonio es lo que hace un testigo. A un testigo lo hace un testimonio. Él confiesa, él habla, él dice, lo vi, me pasó, lo vi, lo creo. Y él da un testimonio y eso lo hace un testigo. Amén. Así que nosotros, ¿ven? ¿De qué somos testigos en esta mañana? ¿Dónde está aplicada la sangre de Manuel? ¿Dónde vive la vida de esa sangre? Que alguien lo diga. Que alguien lo testifique. Gracias. Que diga, ¿dónde está esa vida aplicada? ¿Dónde está la sangre colocada para el perdón de nuestros pecados? Que alguien lo diga. Sí, Señor. Gloria al Señor. Amén. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, 12 al 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esto es lo que quería decirle. Salgamos y digamos, como Jesús salió de la puerta y salió para decir lo que había pasado. Él era el cordero que había sido sacrificado. Y él tenía que sufrir fuera del campamento, llevando, ¿verdad? Él era el cordero que había sido inmolado. Y nosotros salimos afuera llevando su vituperio. ¿Por qué vituperio? Porque creemos en Cristo. Porque creemos su revelación. Porque amamos la resurrección. Porque hablamos del Espíritu Santo. Porque hablamos del nuevo nacimiento. Llevando su vituperio. Amén. Eso es un testimonio. Salgamos, como dice la Biblia, en el verso 13, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, confesando, testificando, hablando, gloria al Señor. De eso estamos hechos, en un mensaje llamado, el testimonio de un verdadero testigo. Podemos leer así del profeta esto, ya acercándonos al final, creo que ya vamos a tener las 11 de la mañana, y dice esto, lo que necesitamos hoy nosotros
Es otra espera del Espíritu Santo. El testigo de Dios que venga y nos cambie. De ser un montón de fariseos fríos y almidonados a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo no es un armazón vacío. Es un lugar donde la gente va. Luego el profeta en eso que acabo de leer, él lo dice, no es el Espíritu Santo, es la iglesia que es un armazón vacío. Pero sigamos leyendo el verso 222. Lo que hoy necesitamos no es un avivamiento, es un brote de salvación. Amén. Como en los días del avivamiento de Gales, cuando la gente de los comercios, llorando, entraban en convicción, los grupos de licores clandestinos, los lugares de placeres se cerraron, empezaron a clamar y orar. Es como que en esta mañana nuestra voz llegara a los vecinos, nuestra voz llegara a la esquina, nuestra voz llegara a los negocios y oyeran estas cosas que son la verdad. Pudiera pasar un avivamiento esta mañana y la gente vendría corriendo. ¿Quién habla? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa cosa que están diciendo? Y la gente viniera llorando, arrepentida, creyendo. Eso es un avivamiento. Amén. Gloria al Señor. Lo que necesitamos hoy no es un avivamiento, pero un brote de salvación, como en los días del avivamiento de Gales, cuando la gente en los comercios, llorando, entraban en convicción, los grupos de licores clandestinos, los lugares de placeres se cerraron, empezaron a clamar y a orar. Esto es lo que necesitamos hoy día, no una reunión de 150,000, como lo hicieron el otro día, algunos de ellos cantando Ave María y otros diciendo algo más, una pequeña oracioncita, y salen de allí y se van a tomar un trago social y regresan otra vez. Esto no es un día de oración, necesitamos un día de lloro y lamentación. Amén. Y esperar hasta que Dios envíe el Espíritu Santo, su testigo, no un almacén vacío, no una denominación vacía, la deidad haciéndose en un tabernáculo. Amén, amén. Amén. Oh, Amén. ¿no es maravilloso esto? Amén. Esto es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Algo tiene que ser confesado por nosotros. Algo tiene que pasar con nosotros. ¿Recuerdan a los caminantes de Maús? No les voy a narrar la historia. Les voy a decir lo que ellos dijeron. La experiencia que tuvieron después de la resurrección. Cuando Cristo se les aparece a ellos y les parte el pan y los ojos fueron abiertos, ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Amén. Amén, amén. Amén. ¿No le pasa a usted eso esta mañana? Amén, amén. No están oyendo a Juan Espinosa, están oyendo un mensaje, un testimonio después de la resurrección. Y no es el hombre entonces con mi pensamiento y mi vocabulario solamente, es el mensaje viniendo. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Algo tuvo que pasar con ellos. Lo estaban confesando, le estaban diciendo, ¿será posible que Dios esté haciendo algo tan grande y algo tan maravilloso y nosotros no tengamos nada que decir? Tenemos que ir al teléfono, al periódico, a la televisión, para luego decir, mira esto, mira aquello. Ahí sí tenemos que decir nosotros, hacer comentarios, a dar opiniones. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no pase por alto el testimonio después de la resurrección. Amén, amén. ¿Les gusta el mensaje esta mañana? Amén. ¿Ha entrado su corazón en esta mañana? Amén. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Ya Dios. acercándome ya lo último, la última cita del hermano Branham sobre cosas que han de ser. ¿Por qué esta cita? ¿Por qué tengo que dar esta cita de última para decir lo que estoy diciendo? Porque previamente lo que acabo de decir es que lo que estamos necesitando nosotros es deidad. ¿Qué es deidad? Cuando la divinidad se mete dentro de nosotros. Amén, amén. Eso es deidad. Cuando el gran espíritu inmortal se mete dentro de un cuerpo mortal, eso es deidad. Entonces cuando Dios puede expresarse, cuando Dios puede hablar, lo hizo con William Branham y nos quedamos con William Branham. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de la novia del último día? Amén. ¿Qué de estos escogidos que son la voz de Dios para este día? Algo tiene que pasar con ellos. Señor. Algo tiene que suceder. Que ellos tienen una voz para expresar, ¿verdad? Es deidad dentro de ellos. Por eso esta cita. Podemos leer esto del profeta. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, dice alguien. Dice el hermano Branham, eso todavía no tiene nada que ver. Que fue nacida de Dios y que se sujeta sujeta todas las cosas a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y allí usted crece. Entonces usted es un hijo y una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios
Y estas cosas que a usted le surgen, como el caso de la madre ahora, usted está en las entrañas de la tierra tratando de salir, usted es un hijo de Dios saliendo, y usted ve la palabra que dice, yo debiera hacer esto, yo debiera hacer otra cosa. Bueno, yo pertenezco a mi iglesia, eso no significa nada. Yo soy metodista, mi madre, eso está bien para su madre, pero no para usted. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Con usted tiene que pasar algo diferente. Amén. Amén. No la experiencia de Lutero, ni la experiencia de Wesley. Todo eso estuvo bien. Lo que pasó con mi abuela, con mi mamá, con mis antepasados, eso está bien. Pero este es otro día, este es otro mensaje. Y deidad tiene que estar expresándose a través de una carne humana. Es Dios viniendo y dándonos el verdadero bautismo dentro de nuestra alma. Allí es donde Dios descansa, donde Dios radica, donde Dios se expresa. ¿Están contentos ustedes? Para Dios sea toda la gloria, para Dios sea toda la honra. ¿Ha hablado Dios en esta mañana? ¿Ha hablado a sus almas? ¿Ha hablado a sus corazones? Es una hora para no seguir dudando, ni seguir angustiado, ni seguir como en pobreza espiritual. Es una hora para que esta gavilla vuelva a ser mecida sobre nosotros. La gran venida del gran Espíritu Santo pueda ser nuestro guía, nuestra fuerza, nuestra fortaleza de aquí en adelante. Amén. ¿Dios les habló? Amén. Yo creo que si Dios nos habla todo, mi querido tabernáculo Omega, Dios sea con ustedes. Mi querida familia, Dios sea con ustedes. Todos los que me oyen, la palabra del Señor ha sido buena con todos nosotros en esta mañana. Inclinen su rostro mientras oramos. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Qué bueno tú has sido, Señor. Pasando por alto la debilidad de tu siervo. Siempre las limitaciones que tengo. Pero cuando estoy aquí no soy yo, eres tú. Es tu gracia que me enseña a trazar el mensaje, que me enseña a decir lo que digo, Señor. Los espirituales entienden estas cosas. No estamos tratando de fijar una posición nosotros en el corazón de alguien. Estamos tratando de que la gente pueda entender que el gran Espíritu Santo debe estar en el corazón de la gente, dando testimonio de la resurrección de nuestro bien, donde viene nuestro origen, nuestras raíces, nuestro comienzo. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gloria, adoración y alabanza. Bendícelos a todos, Padre mío. Bendice al hermano Tomás, que de alguna manera esta palabra pueda alcanzarla. Bendice a la esposa de nuestro hermano Dani, que pueda ser sanada completamente, Señor, y pueda ser muy bendecida, Padre. Bendice a cada persona que está enfrentando estas cosas malas de esta pandemia. Estas cosas, Señor, que suceden en sus pulmones, en sus vías respiratorias. Señor, libértalos a todos. Bendícelos a todos. Eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Libértalos en esta mañana. Que salgan de esas camas, que salgan de esas cosas entubadas, que salgan de esos respiradores automáticos, que dejen, Señor, de tener en sus pulmones esos oxígenos comprados, que tu poder y tu gracia venga sobre cada uno de ellos. Guárdanos, Señor, bajo tu poder y bajo tu gracia divina. Bendícelos a todos, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo puede decir amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias a Dios.